Muy bien. Vamos a iniciar el módulo 2 de este curso virtual de actualización en Derecho de Ejecución Penal. Con la aclaración de que vamos a desarrollar preferentemente lo que serían los objetivos constitucionales de la ejecución penal o de la pena. Vamos a ver que eso también es un debate. Y va a haber otra parte que vamos a dejar para la lectura del material, que son los principios en particular que rigen la ejecución, es decir, los principios garantizadores que están en toda rama del derecho, pero que son particularmente relevantes en una rama como el derecho de ejecución penal, que nosotros entendemos que integra el conjunto de saberes penales limitadores de la política criminal. Todos sabemos que en general existen las llamadas teorías de la pena. Las teorías de la pena, que si se quiere son un conjunto de discursos no necesariamente jurídicos. De hecho, buena parte del pensamiento filosófico versa sobre esta preocupación. Centralmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es la finalidad del castigo estatal? ¿Cuál es la finalidad de la pena? ¿Tiene una finalidad legítima la pena o es un mero ejercicio del poder? Bueno, aquí nos encontramos con toda una amplia gama de teorías que pretenden explicar esto, desde las llamadas teorías absolutas, las que sostienen que la pena tiene un contenido ético y es un fin en sí mismo, las teorías relativas o utilitaristas, que son las que sostienen que la pena resultaría útil para cumplir cierta finalidad, con muy diversas posturas en cuanto a cuál es esta finalidad, si es prevenir que la propia persona del penado cometa nuevos delitos, si es disuadir a las personas para que en general no los cometan, si es neutralizar a la persona para que pierda sus caracteres que lo hacen peligroso. Todas estas jurídicas y por supuesto teorías abolicionistas que directamente postulan en mayor o menor medida la ilegitimidad del castigo penal y la necesidad de reemplazarlo por otras prácticas sociales como las compositivas, y teorías agnósticas que finalmente toman al poder punitivo como un hecho dado sin pronunciarse y sin considerar necesario pronunciarse sobre legitimación alguna de esta práctica. Nosotros acá vamos a abordar este tema no desde la exposición de las teorías de la pena, porque en realidad lo que plantea el programa no es para qué yo creo que la pena sirve, sino qué es lo que dice la Constitución de cuál es y si tiene una finalidad la pena estatal. Es decir, la Constitución y el sistema de normas con rango constitucional, es decir, el sistema de derechos humanos, tienen un conjunto de principios garantizadores, pero además de esos principios garantizadores, ¿dicen algo sobre para qué sirve o qué objetivo debe perseguir la pena estatal? Esto es algo que ha dado lugar a un debate. La Constitución Nacional en su redacción original tiene algunas pistas que algunos han interpretado como un atisbo de teoría de la pena. El artículo 18 puntualmente plantea la supresión de la pena de muerte por causas políticas, la supresión del tormento, de los azotes, de las ejecuciones a lanza o cuchillo. Esto último después fue suprimido porque se consideró una obviedad. La famosa formulación de que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, y de que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar más allá de lo que aquella exija, hará responsable el juez que la autorice. Sin embargo, acá, dos acotaciones. La cárcel es pensada hacia 1853 como preponderantemente como medio de encarcelamiento preventivo, ya que veníamos de un sistema de penas en algunos casos corporales y en algunos casos pecuniarias. No había en ese entonces una institucionalización de la pena privativa de libertad, es decir, el encierro como pena recién estaba en un momento embrionario. Pero en segundo lugar, también habría que decir que estas cláusulas del artículo 18 se inscriben en general
en una sistemática de formulación de garantías. Es decir, en general se sostiene que la Constitución no adhiere, sería un poco osado extraer de esto una teoría de la pena, sino que se limita a imponer límites al castigo penal. Un siglo después, tenemos las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Ya en 1955, las reglas mínimas dicen: el fin y justificación de las penas es proteger a la sociedad contra el crimen, y que esto solo se puede alcanzar si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr que el delincuente, una vez liberado, quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades. Es decir, acá se plantea por primera vez normativamente, decir, bueno, la pena tiene esta finalidad, pero no es una finalidad así muy simple, la resocialización, por ejemplo. Acá se plantea una finalidad que se enmarcaría en las llamadas teorías mixtas o de la unión, es decir, aquellas que dicen que la pena puede tener más de una finalidad, y puntualmente, como plantea más posteriormente el profesor Roxin, es decir, bueno, la pena puede tener varias finalidades según el momento. Puede ser, primero, cuando es una conminación en la norma penal, pretende disuadir. Cuando el tribunal aplica una pena, puede funcionar como retribución, y de hecho la retribución es la medida, en cierto sentido, de la pena. Pero después, durante el cumplimiento, puede perseguirse un fin distinto, como la reintegración social. Es decir, las reglas mínimas acá aparecen dando cuenta de alguna manera de un debate que plantea una mirada más compleja sobre el fin de la pena, no una mirada unidireccional al respecto. Los instrumentos posteriores, sobre todo los que para nosotros revisten una mayor importancia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también van enderezando su enunciación hacia esa idea, la reforma y readaptación social de los condenados. La finalidad de readaptación, reforma, resocialización en sus múltiples formulaciones está con alguna diferencia en ambos instrumentos, y esto va a dar lugar a un pequeño debate también. La finalidad del cumplimiento de la pena, la finalidad del régimen penitenciario, ¿es la finalidad de la pena en sí o pueden ser distintas? Como Roxin, que decía, la pena puede ser disuasión en un momento y resocialización en el otro. Bueno, la Convención Americana dice, las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Primero que ya hablamos de la pena privativa de libertad, no de todas las penas. Entonces uno podría decir, bueno, la pena de multa puede ser una pena meramente disuasiva, por ejemplo. No rige esta finalidad. Pero después el Pacto Internacional dice, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados. Entonces, acá, estas formulaciones que inicialmente receptan alguna idea vinculada al positivismo criminológico, luego tiene una deriva social, son instrumentos de la década del 60, la Convención Americana del 66, el Pacto Internacional del 66 y la Convención Americana del 69, con lo cual ya receptan ideas que se han considerado más progresistas sobre el fin de la pena, ligadas a análisis de los factores de desigualdad social como agentes causantes en buena medida del delito. También hay que decir que se han propuesto miradas alternativas a estos instrumentos, es decir, está bien, los instrumentos que tienen jerarquía constitucional plantean la readaptación social como finalidad de la pena o del régimen penitenciario. Ahora, ¿es posible leer estos instrumentos fuera del marco ideológico que les dio origen? Vamos a ver que después empiezan a plantearse miradas críticas sobre la legitimidad del castigo, pero también miradas críticas sobre si esto es algo real o no. Esa vieja pregunta de, bueno, pero la cárcel sirve para resocializar, vamos a suponer que ese fuera el objetivo a perseguir. ¿Funciona
o empeora la situación y convierte al delincuente en un delincuente peor, por así decirlo? Bueno, el profesor Zaffaroni da cuenta de esta problemática y plantea esto, que se necesitaría, digamos, leer las cláusulas constitucionales o convencionales de derechos humanos es algo que debe hacerse fuera de un marco ideológico que tienda a legitimar la pena. Podemos aplicar los tratados sin creer en ninguna teoría de la pena. ¿Cómo interpretamos esto de la resocialización? Bueno, en un sentido negativo, vamos a ver que hay un pequeño artículo que es una conferencia de Zaffaroni, que ahí propone básicamente lo que son las políticas de reducción de daños, entendiendo que resocialización puede entenderse como no agravar la ruptura de los vínculos sociales que produce la entrada en prisión. Es decir, ya no es reforma para que cuando salga no cometa más delitos, sino de alguna manera que la ejecución penal tiene que atenuar los efectos no deseados de la pena misma. Es un objetivo que también ha sido discutido en su formulación, tal como lo plantea Zaffaroni. Las reglas mínimas han recibido una reformulación en el año 2015 y a partir de ahí se conocen como reglas Mandela. Fíjense que acá cambia. Acá dice, los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente, ya está diciendo principalmente esto, pero puede haber otros, proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Pero después agrega, estos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el periodo de privación de libertad para la reinserción. Es decir, mantiene esta mirada de que la reinserción social del penado no sería un fin último o un fin en sí mismo de la pena, sino que sería el medio para lograr otros fines superiores que serían reducir el delito, proteger a la sociedad. Es decir, no te resocializamos porque somos buenos y progresistas y creemos en que toda persona es capaz de mejorar, y esos discursos reformistas, sino que intentamos llevar a cabo un tratamiento llamada resocialización, pero lo hacemos para proteger a la sociedad, para que haya menos delitos. Un discurso que ya empieza a mostrar cierta ruptura con los paradigmas más típicos de la década del 60, que adherían de manera más fuerte a los ideales resocializadores, de alguna manera. Vamos a tratar también una cuestión relacionada con las reglas mínimas. ¿Por qué citamos las reglas mínimas o reglas Mandela? Como fuentes del derecho de ejecución penal, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos han recibido un tratamiento muy particular. En el caso de Verbitsky, que lo tiene en el material, en particular el punto resolutivo 2 es realmente importante y es categórico. Dice, resuelve declarar que las reglas mínimas configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención. ¿Por qué es importante esto? Porque está incorporando como fuente de derecho no solo la Constitución, los tratados, la Ley 24660, sino un instrumento como las reglas mínimas que forma parte del llamado soft law o instrumentos no convencionales, así como están las reglas mínimas para el procedimiento penal, las reglas de Bangkok, todos estos instrumentos que abordan temáticas específicas, pero que no son un tratado internacional y que no tienen la misma jerarquía normativa y que no están en el 75 inciso 22. De todas maneras, con la jurisprudencia que continúa hasta la actualidad de la Corte, porque no se ha apartado en lo sucesivo, ha recibido un cierto aval jurisprudencial a que las reglas mínimas son fuente formal de derecho para nosotros. Vamos a ver que en estas distintas formulaciones que hemos repasado hay muchas referencias a la idea de resocialización.
Pero para sintetizar, a veces hay algunas salvedades. Primero, esto de que a veces se plantea como un fin inmediato que sirve para otro fin. El fin es la resocialización para reducir la reincidencia, resocialización para proteger a la sociedad. Es decir, un fin es un medio tendiente a otro fin último. Y a veces se admiten varias finalidades. Es decir, hay una fuerte recepción en esto de las llamadas teorías de la unión, como el planteo que hoy mencionábamos de Roxin. A veces como alternativas, como cuando se dice la finalidad esencial es esta, dando a entender que puede haber otras. La finalidad de la pena privativa de libertad es esta, pero puede haber otras en las otras penas. Por ejemplo, la pena de inhabilitación, uno podría pensar que tiende a reducir el riesgo de que una persona delinca mediante determinada actividad cuyo ejercicio se le veda. Mire, usted no puede conducir automotores por 10 años. ¿Por qué? ¿Para que comprenda la criminalidad de su área? No puede conducir para protegernos porque usted ha manejado muy mal, ha matado a una persona, incumpliendo deberes propias de su rol de conductor diligente. Entonces le prohibimos hacer esto para protegernos, para neutralizarlo a usted como factor de peligro. Entonces eso uno podría decir que se admiten finalidades alternativas a la de reintegración social. Y hay otras que finalmente distinguen los momentos o las etapas, es decir, resocialización como una finalidad propia del momento ejecutivo, que no excluye, por ejemplo, que la conminación penal pueda funcionar como advertencia, como disuasión, que el momento de la sentencia pueda funcionar como retribución, pero luego en el momento ejecutivo aprovechamos, siguiendo el lenguaje de las reglas mínimas, aprovechamos este tiempo de privación de la libertad para perseguir un fin de readaptación social. Para finalizar, ¿qué dice la ley 24660 de este tema? Bueno, la redacción original, que es del año 96, dice que la ejecución de la pena privativa de libertad, no la pena, la ejecución de la pena privativa de libertad, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social. Bien, y para finalizar, ¿qué dice la ley 24660 respecto de los fines de la pena? En su artículo 1, la redacción original preveía que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene por fin lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social. Es decir, parece adherir claramente a una teoría de reintegración social o resocialización. Ha habido una reforma a esta ley en el año 2017 que ha cambiado esta formulación y agrega puntualmente, después léanlo, agrega comprender, no solo comprender y respetar la ley, sino también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. ¿Qué es esto? Que el condenado comprenda la gravedad de sus actos ha sido entendido como un guiño, tal vez, a teorías apartadas de la idea de resocialización y más ligadas a la idea de retribución. Es decir, parece exigir de alguna manera que el penado haga una especie de proceso de introspección y dice, bueno, comprendo que lo grave que hice. Es una inserción bastante peculiar en este tipo de normas y refleja de alguna manera un momento particularmente punitivista que se aparta de la mirada general que tenía la ley y de alguna manera entiendo que también pretende servir como justificativo al introducir matices de tipo expiatorio en la finalidad de la pena a institutos que después vamos a analizar que de alguna manera bloquean en parte el régimen progresivo que es connatural a la idea de resocialización. Así que bueno, con esto finalizamos los contenidos del módulo 2.